canal católico, Santo Hermano Pedro, tu canal misionero. El movimiento de cursillos de cristiandad de la parroquia San Cristóbal de Jutiapa presenta Cristo cuenta contigo. El mensaje que a continuación escucharás lleva la bendición de Dios. Ábrele tu corazón y recuerda que Cristo cuenta contigo. Y por eso los grandes amores de muchos colores me gustan a mí. Muy buenas tardes, queridas hermanas, queridos hermanos. Gracias por permitirme llegar a sus hogares en este momento. El movimiento de cursillos de cristiandad en esta ocasión, representado por el Grupo San Francisco de Asís, tiene ese privilegio de llegar a ustedes con la palabra de Dios, palabra de aliento, de esperanza, palabras que Dios ha dejado para que nosotros de alguna manera podamos ir cambiando nuestra vida, podamos tomar el rumbo que nuestro Señor Jesucristo nos legó a nosotros. Es por eso que en esta tarde pues me agrada sobremanera estar acá frente a ustedes para poder reflexionar y ver qué podemos hablar sobre la palabra de Dios. Pero antes de iniciar, nosotros, los que creemos en Jesucristo, todos los cristianos, considero que ya nos hemos puesto en las manos del Señor. Desde que nos levantamos, nos encomendamos a Dios. Le damos gracias por ese nuevo día. Y así, consecutivamente, yo en lo particular, siempre voy dándole gracias a Dios por lo que Él me va dando en cada momento. No puedo perder la secuencia de nuestro Señor Jesucristo porque Él es el que hace que todo sea posible. Y este es uno de los momentos que Dios hace posible que se dé. Y yo estoy aquí pues para poder estar frente a ustedes y llevarles la palabra de Dios, a ver qué nos dice Dios. Pero pongámonos en la mano del Señor, hermanos y hermanas. Vamos a decir en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y nos darás una nueva vida y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus hijos, con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a tu Espíritu, para gustar siempre del bien y de tu divino consuelo por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, ya nos hemos encomendado al Señor porque vamos a darle lectura a la palabra de Dios. ¿Qué nos dice el Señor en este día, en su Evangelio? Cada día es un día de Dios y cada día el Señor tiene muchas cosas para nosotros y en cada día nos da Él esos mensajes de salvación para que nosotros podamos hacerlo vida. Vamos a dar lectura que nos dice nuestro Señor en este día, el Evangelio del día de hoy. Lo hemos tomado de Lucas capítulo 6, versículos 12 al 19. Dice: en aquellos días se fue a orar a un cerro y pasó toda la noche en oración con Dios. Al llegar el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que llamó apóstoles. Simón, al que le dio el nombre de Pedro, y a su hermano Andrés, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago, hijo de Alfeo, Simón apodado Celote,
Judas, hermano de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Jesús bajó con ellos y se detuvo en un lugar llano. Había ahí un numeroso grupo de discípulos suyos y una cantidad de gente procedente de toda Judea y de Jerusalén, y también de la costa de Tiro y de Sidón. Habían venido para oírlo y para que los sanara de enfermedades. También los atormentados por espíritus malos recibían curación. Por eso cada cual trataba de tocarlo, porque de él salía una fuerza que los sanaba a todos. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Hermanos, hemos escuchado la palabra de Dios en este día. Sabemos nosotros que la palabra de Dios en muchos pasajes de la Sagrada Escritura, Dios nos habló con signos, con símbolos, con anécdotas, parafraseando muchas cosas para que nosotros podamos entenderla de una manera sencilla. Es claro, la palabra de Dios pues es para los humildes de corazón, ellos le van a entender. Es para los pobres y menesterosos, ellos le van a entender porque tienen abierto el corazón. Por ahí vamos a empezar, porque posteriormente vamos a hablar y sabemos que nuestro Señor realmente vino por los pobres. El rico pues, él ya tiene su recompensa, nosotros esperamos porque no tenemos quien nos cobije, quien nos dé, por eso es que le clamamos a ese Dios Padre todos los días. Pues bien, Lucas, cuando da inicio a hablarnos sobre nuestro Señor Jesucristo, retrospectivamente nosotros vemos las cosas desde dónde empiezan. Aquí pues vemos que nos habla sobre cuando Jesús escogió a los 12, pero ¿qué sucedió anteriormente cuando Lucas empieza esa narración? Dice la palabra de Dios, y ustedes lo saben, hermanos y hermanas, que Jesús siempre era acosado, siempre era perseguido por los fariseos, por los grandes maestros de la ley, que a la postre fueron ellos quienes le condenaron. Ellos buscaban la manera de desacreditarlo, de desprestigiarlo, de encontrarle alguna falla para poderlo condenar y sentenciarlo. Y lo hicieron, ustedes saben, hermanas y hermanos. Pues dice que Jesús en sus andanzas evangelizadoras, por ahí en los campos de las provincias que él recorría en esos tiempos, dando la palabra de Dios, de repente acompañado con sus discípulos. Él habla de discípulos en general a un principio, discípulos son todos sus seguidores, pero él va con sus discípulos, dice, y tal vez acuciados por el hambre, ellos encontraron un trigal y empezaron a cortar las espigas y comían de estas espigas, de la cual se hace el pan, el trigo, la comida de ese tiempo, que era lo que más cosechaban, el trigo, me imagino yo, como nosotros el maíz acá. Pero siempre lo que les manifestaba, hermanas y hermanos, siempre los fariseos por ahí pendientes. Y como estaba prohibido en ese tiempo hacer alguna actividad laboral para generarse dinero o cualquier esfuerzo que pudiera no adorar a Dios, porque como que le habían ese día era dedicado especialmente a Dios y estaba prohibido hacer cosas el día sábado. Y ese día de casualidad era sábado. Jesús, pues él no tenía día para hacer sus oraciones y hacer su evangelización, su proceso evangelizador. Él no tenía día y ese día era sábado, para él un día común. Él iba por los campos y pues empezaron ellos a comer espigas, dice, cortando ahí en el trigo. Y los fariseos por ahí pendientes y dice que le dijeron, ¿no crees que es prohibido hacer esto en día sábado? Y Jesús, pues de todas maneras tenía su inteligencia o su astucia, él sabía a lo que se atenía con esta gente. Y les dice,
Bueno, y ustedes no han leído sobre David, sobre el gran rey David. ¿Qué pasó con David? Que David en su tiempo tenía hambre, él y toda su gente, y llegaron al templo. Llegaron a un templo e ingresaron y se comieron el pan que había ahí, que era para los sacerdotes, el pan de la limosna y de todo lo que les daban ahí la gente. No era para la gente común, según ellos, no, que era para los sacerdotes de ese tiempo, sacerdotes o fariseos o maestros de la ley, que eran los que mandaban en ese tiempo. Pero David se los comió y le dio a su gente de ese pan, que no era correcto para la gente común, no, que solo para ellos, los que estaban dentro de la iglesia, los que mandaban, pues los sacerdotes, ¿verdad? Entonces él les preguntó eso y les dijo que lo que había era de Dios y lo que es de Dios es para todos, y que lo que era de Dios es para el Hijo de Dios. Y él sabía, él proclamaba y se proclamaba así como un hijo de Dios. Entonces lo que es del Padre es del Hijo, eso les quiso decir él. No había ninguna prohibición. Pero ellos quedaron meditabundos siempre, los fariseos, y pendientes, como les digo, hermanas y hermanas, de ver en qué caía él, en qué falsedad para poderlo acusar. Jesús caminando siempre, pues dice, llegó a un templo el Señor Jesús. Y ahí se rodeó de gente, siempre había multitud que lo rodeaba al Señor escuchándole sus prédicas. Y de entre la multitud había un hombre con su mano paralizada, paralítico, tal vez derrame o algo, pero tenía su mano inutilizada. Y los fariseos por ahí escondidos siempre dentro de la muchedumbre, ¿verdad? Pendientes de qué hacía, si él lo iba a sanar. Era ilícito también sanar en sábado, era sábado siempre. Entonces viene él y les pregunta, que si será prohibido hacer el bien o hacer el mal. Será prohibido hacer el bien o hacer el mal independientemente el día que sea. ¿Será que nosotros somos hechos para que podamos hacer daño o hacer bien? Y entonces ellos se quedaban porque ellos querían tomar, no le podían contestar. Bueno, y paró al centro el paralítico de su brazo y lo sanó, porque ellos no podían, se quedaban siempre rabiando, me imagino yo, estos fariseos o maestros de la ley, entre ellos hacían murmuraciones. Pues muchas de estas anécdotas, de estos pasajes que el Señor hizo y lo que anduvo siendo perseguido, miren hermanos y hermanas, desde cuánto tiempo el Señor era perseguido con un afán de querer hacerle daño por la gente que no lo quería. Por eso Él habla en su palabra que van a ser perseguidos. Todo le sucedió a Él. De repente el Señor se fue a un cerro a orar, a la montaña, Él solo. En solitario pasó él orándole, clamándole a Dios Padre, y me imagino preguntándole y Dios orientándolo y él viendo la manera como tenía ese contacto con Dios Padre. Él pasó toda la noche. Cuando bajó estaba la multitud siempre y escogió 12 personajes. Me imagino gente sencilla, gente pobre, de entre ellos escogió a todos sus apóstoles o discípulos. Él habla aquí de discípulos, hermano y hermana. Yo entiendo que para él discípulos es todos, toditos, toda la gente que estaba ahí. De entre ellos, dice, de entre todos sus discípulos, escogió a 12. Como quien dice, un maestro está en un aula y quiere alguna actividad, escoge tal vez a 12 que él considera que le van a ser más útiles de todo el alumnado que tenga. Así sucedió con Jesús. Estaba la gran muchedumbre de gente que llegaba de todas las regiones con el afán y el propósito de que Dios le sanara.
Y de estos escogió 12 Jesús para que especialmente, como quien dice él, instruirles y encomendarles la faena de que fueran a evangelizar a todos los confines de esas provincias, de esos lugares en ese tiempo, ¿verdad? No podemos decir a llegar hasta aquí a América porque aquí todavía estábamos en tiempos atrasados, ¿verdad? No había una credibilidad sobre Dios, no había llegado el mensaje de Dios. Sabemos nosotros por la historia que los indígenas que habitaban estas tierras eran politeístas, creían en muchos dioses y ellos ya en esos lugares de Asia, Europa y todos esos, el viejo mundo, en los viejos continentes, pues ya creían en Dios, ya Jesús eran sus lugares, ellos ya tenían ese conocimiento de Dios eterno. Y pues llegó Jesús, bajó de la montaña en un lugar llano. Nos narra la historia, ahí me imagino una planicie, empezó el Señor con su moralidad, con su mensaje evangelizador y a la vez sanador. De esa manera llegaron gente, dice, de Judea, de Jerusalén, de Tiro, de Sidón, que eran unos lugares muy ricos en ese tiempo, en la costa, como quien dice Chile, ahora pues, o lugares que están en la costa. Ustedes saben que las costas siempre son más propicias para que la gente viva mejor, porque ahí hay comercio, hay todo, pues llegaban de lugares lejanos ellos, y ahí aprovechaban muchos para que Jesús les sanara. Ustedes saben de la mujer que entre la multitud le tocó el manto, dice, cuando él iba caminando y él sintió quien le tocó el manto, pero es por la misma fe que emanaba de esa mujer, y de la vestimenta de Jesús emanaba bendición. Y él preguntó, ¿quién me tocó? Si todos te tocan, Señor, entre esta multitud, pero hubo un momento más resaltante de esta mujer, él sintió, y la mujer fue sana después de tener flujo durante tantos años. Pues así llegaban con esa esperanza la gente a esa llanura, a esa planicie, cuando el Señor estaba con el sermón que Él estaba dándoles en ese momento. De ahí que se le llamó el sermón de la montaña. En este pasaje nos narra del cerro, pero es el llamado el sermón del cerro, el sermón de la montaña. Las buenaventuranzas, ahí resaltaron las buenaventuranzas, la buena aventura, las buenas nuevas de Jesús. Y empezó él, como siempre, como una motivación a platicar, porque la gente lo llegaba con aquella fe a que le sanara. Y sanó mucha gente, inclusive dice, sanó de enfermedades físicas y sanó gente que llegó con malos espíritus. Porque es algo real, hay espíritus malos que se engendran en los seres humanos, que ahora en nuestro tiempo pues requieren de otro tratamiento. Estas gentes, cuando son poseídas por espíritus, requieren de un exorcismo, ¿verdad? Que solo lo pueden efectuar personas que tienen una gran concentración con Dios, decir ministros religiosos o sacerdotes especializados, incluyo, yo no creo que cualquier sacerdote pueda hacer eso, son gente especial con una gran fortaleza espiritual de Dios, grande. Pues eso se hace ahora, pero en ese tiempo Jesús sacaba hasta esas cosas. ¿Cómo no, hermano, si era nuestro Dios, nuestro Padre Celestial? Él estaba con la fluidez de Dios Padre, Él era Dios en este mundo y sigue siendo allá donde está y está en todos lados con nosotros. Y Él es el que sana, ¿verdad? Por medio de la fe, la gente lo seguía con esa fe. Y ahí empezaba él con las buenaventuranzas sobre lo que la gente debía de hacer. Claro, entendámoslo, hermano. Él, según él, pues, y así era la realidad, esos mensajes eran para la gente pobre, donde no, pues, y el pobre es el que necesita del Señor en todo aspecto. Usted lo ve en nuestro tiempo, el pobre le clama al Señor. Viene al Señor cuando está lleno de angustias, de gravedades y de cosas que él no puede. Si es una enfermedad física, muchas veces el Señor es tan benevolente que hace milagros en las personas,
porque Dios sabe que esta persona, si padece de alguna enfermedad, no tiene los recursos económicos para poder curarse, y el Señor hace su obra. Y así, el que tiene pues en abundancia no pide, no clama, no necesita de Dios. No necesita de Dios. Pero nosotros, los que estamos en unas situaciones muchas veces desalentadoras en algún aspecto, trabajando honradamente, pidiéndole a Dios solo lo necesario le estamos pidiendo a Dios, y Él nos lo provee, pues. Somos la pobrería, o es la gente que más estamos necesitadas. Y de esa manera aquellos miles de personas en ese lugar, ellos le clamaban, llegaron por muchos y diversos problemas que tenían, espirituales y físicos, y me imagino de toda índole, bendiciones que recibieron del Señor. Pero Él estaba dando ese sermón, como cuando nosotros hemos escuchado pasajes y oímos partes de nuestro Papa Francisco ahora, con esas buenas nuevas, donde anda Él haciéndose conocer y dando la palabra de Dios llena de espiritualidad, como acaba de suceder en Colombia y en otros países que ha visitado. Aquella efervescencia que motiva a la gente para que puedan seguirle y hacer vida lo que Dios quiere de nosotros. Pues así me imagino yo el sermón de la montaña, el sermón del monte, dice. ¿Y qué son las buenaventuranzas? Son esperanzas, son recomendaciones que Dios da. Son alicientes para nosotros, para que veamos que estamos en lo correcto, que no estamos desprotegidos ni desposeídos, los que creemos en nuestro Señor Jesucristo, los que tomamos para nosotros y hacemos vida sobre esas nuevas esperanzas. De eso, aquí hay algunas que yo les puedo manifestar, que era lo que Él le decía a los pobres. ¿Qué esperanza les daba el Señor a los pobres? Y esas son esperanzas, como dice la palabra, todo pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, lo que está escrito en la Biblia, ahí está, y ya fue, y sigue siendo, y seguirá siendo. Permítanme que les lea algunas cosas que Él les decía. Dice aquí literalmente, por eso Él les repetía. Eso se lo daba Él a toda la gente que estaba ahí. Por eso Él les repetía, dichosos ustedes los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Felices ustedes los que tienen hambre, porque en su momento serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán, y así les darán consuelo a los pobres. Miren lo que les hablaba. Y también a la vez le hablaba a la gente rica, para que llegara a sus oídos, hablaba algunas cosas. De estos hay bastantes pasajes, pero de los ricos también hay, así como hay para el pobre, para que se sientan, para que el pobre sienta que sí hay un poder superior, un Dios supremo que está pendiente de nosotros. Por eso les hablaba Él, que nosotros pues sufrimos en este mundo y somos desdichados muchas veces de algunas situaciones, carentes de muchas cosas, pero vamos a tener ese reino de Dios. Y a los ricos, escuchen, hermanos, algunas cosas que les decía Jesús. Pero pobres de ustedes los ricos, porque tienen ya su consuelo. Es decir, que el rico, como tiene todo aquí, ya está consolado. Él es feliz con lo que tiene monetariamente, materialmente, y todo lo tiene y todo lo puede. Lo que él desea lo adquiere con su dinero. Otra, pobres de ustedes los que están satisfechos, porque después tendrán hambre. Aquí siempre nos recordamos de Lázaro, el gran amigo de Jesús, que comía las migajas del rico, y el rico solo en grandes banquetes. Y después Lázaro estuvo bendecido allá con Dios, en su reino, siendo rey, con el Rey de Reyes. Y el rico, quemándose en el infierno, deseando que siquiera Lázaro mojara la punta de su dedo para que le mojara su lengua con agua. Dice, pobres de ustedes los que ahora ríen, porque van a llorar de pena. Y así, hermanos, hermanas, Jesús siguió dando las buenaventuranzas
las buenaventuranzas, toda palabra que él proclamaba. Y a eso le llamamos nosotros el sermón de la montaña. Si seguimos más adelante nosotros escudriñando lo que habló Jesús a esa muchedumbre, vemos tantas cosas que Jesús prometió. Jesús nos alentó y Jesús también nos orientó y nos previno. Cuando habla él de que si te dan en una mejilla, pon la otra. Que de qué mérito hay, dice, de que amemos solo a nuestros amigos. Que amemos solo a los buenos. ¿De qué mérito hay? Si el verdadero mérito de un cristiano es amar a su enemigo, al que lo está odiando. Y nosotros muchas veces eso hacemos, solo con el que nos llevamos bien. Hay gente que se atreve, que dice, saluden. Salude a fulano. No, si no es mi amigo, pero ni el saludo porque no es su amigo. Mucho menos hacerle un favor. No le hago favor que no es mi amigo. ¿Qué mérito hay en eso? Hay que hacerle favor a aquel. Hay que darle al que no nos puede devolver. Pero muchas veces nosotros acostumbramos a ser dadivosos, pero ya va un interés adelante. Solo con fulano o sutano, porque sabemos que a la larga vamos a necesitar de ellos. Muchas veces, dice, hablamos bien de las personas. Hay quienes esperan que se hable bien de ellos. Ya en un tiempo hablaron bien de los falsos profetas. Los embaucaron, los adularon y no eran nada. También ya sucedió que a los profetas los rechazaron. Y así pasa en nuestro tiempo. Usted, hermana, hermano, se dará cuenta en algún momento alguien puede censurarle, criticarlo, rebajarlo, quererlo humillar porque usted habla de la palabra de Dios. Porque usted profesa una religión. Porque usted va a una misa o a un culto protestante. Pero no, si la palabra de Dios es para todos y para hacerla viva. Cuando hablo de todos, analícelo usted. La pobrería somos los que andamos detrás de Dios. Si usted, como usted quiera tomar, hablar de pobrería, porque puede que hay gente que económicamente esté bien, pero está pobre de corazón, pobre de espíritu, y tiene esa nobleza de querer seguir al Señor también. Procura hacer lo que Dios quiere. Y nosotros, pues, la mayoría estamos en pos del Señor, porque sabemos que Él nos ha legado esperanzas, buenas nuevas. Como quien dice, no desmayen. Todo lo que ella fue, lo que nos pueda suceder como cristianos, esas críticas, esas cosas que nos puedan decir, y por qué andas vos ahí, y que mira, que quieren vernos hasta perfectos inclusive. Miren, y en la misa, a mí me ha sucedido y me sucede a cada momento. No puedo cometer un error, un desliz en algo. No grandes cosas, porque ya como cristiano no ando haciendo grandes maldades. Pero alguna media situacioncita, desaveniencia con algo o con alguien, miren, y sale en el canal católico. No, esas son las piedras de tropiezo. Ni dan, ni quieren que otro dé. Y así, hermano, hermana, podemos seguir platicando, pero quedémonos nada más con este sermón que Dios nos dio. Cuando Él nos motiva a muchas cosas. Cuando Él nos hace ver con sus anécdotas. Cualquier día es propicio y es adecuado para que nosotros hagamos el bien. Eso es lo que yo ya al final entiendo. A Él lo perseguían que porque lo saben. No, es decir que Él nos da la lección cualquier día, en cualquier momento, a cualquier persona, en cualquier ocasión, en cualquier lugar, debemos de hacer el bien. Debemos de hacer el bien a nuestro prójimo. Si ahí está en los mandamientos también, si miren hermanos, todo está dicho, todo está dado. Solo está de que nosotros pongamos nuestro corazón al servicio de Dios. Hermanos y hermanas, yo les agradezco por haberme escuchado. Vamos a darle gracias a Dios porque Él permitió que yo estuviera aquí frente a ustedes. Vamos a hacer la oración de despedida, nuestro Señor.
Te damos gracias, oh Dios omnipotente, por todos tus beneficios, a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. A nuestra Madre la Virgen Santísima, porque nosotros los cursillistas y los del grupo San Francisco de Asís somos marianos. Sabemos verdaderamente qué significa nuestra Madre la Virgen Santísima, el valor que nosotros le damos. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Santísima, ruega por nosotros. Reina de la evangelización, ruega por nosotros. Gracias, hermanas y hermanos, por haberme escuchado, por haberme permitido llegar a sus hogares. Así es que Dios me los bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El movimiento de cursillos de cristiandad de la parroquia San Cristóbal de Jutiapa presentó Cristo cuenta contigo. Esperando que el mensaje que compartimos en esta ocasión sea de bendición para tu hogar. Será hasta en una próxima. Y recuerda que Cristo cuenta contigo. Y por eso los grandes amores de muchos colores